Antes de orar, vamos a saludar unos a los otros. Hola, bienvenido, ¿qué tal? Vale, muchas gracias. Vamos a orar juntos. Dios Padre de misericordia, te damos gracias por guiarnos el día de hoy ante tu palabra. Hoy queremos que tú nos muestres cómo somos ante Dios y que nos enseñes si después de la muerte verdaderamente existen el cielo y el infierno. También ayúdanos para que todos nuestros pecados sean resueltos y que podamos entrar al cielo. Queremos ser personas que crean en tu palabra y que nuestra alma esté viva para alabarte. Ayúdanos con tu amor precioso. Dejamos toda la palabra de hoy en el Señor. En el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre, hemos orado. Amén. Amén. Vamos a buscar la Biblia primero. Salmos capítulo 144, versículo 3 y 4. Salmos capítulo 144. Salmos capítulo 144, versículo 3 y 4. Este versículo vamos a... todavía no tienen aquí en la pantalla. Vamos a leer juntos. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo de hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Hasta aquí. Hasta ayer estudiamos la existencia de Dios a través de la Biblia. La Biblia es un libro dado al hombre por Dios y contiene las palabras de Dios por las cuales podemos creer en la existencia de Dios. La primera evidencia de la existencia de Dios es la creación. El hecho de la creación está registrado en la Biblia y hemos confirmado a través de muchas evidencias, pruebas. El segundo hecho de prueba la existencia de Dios es la historia. La Biblia registra con precisión la historia del pasado y la historia futura, ¿no? Como estudiamos hasta ayer, la historia humana ha fluido como está registrada en la Biblia. Y la historia futura también procederá como está escrito, registrada en la Biblia. Dios, quien creó los cielos, la tierra, también creó al hombre. La primera razón por la que aprendemos la Biblia es para ir al cielo, donde está Dios. Pero todos los hombres creados por Dios podrán entrar al cielo. ¿Todos los hombres podrán entrar al cielo? No. Solo aquellos que sean salvos por Dios mientras vivan en este mundo irán al cielo eterno. Para recibir la salvación, primero debemos ser ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Y qué ser es? Este pasaje, este versículo, es una pregunta de David. Le hizo a Dios. Oh Jehová, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre?
para que en él pienses, o el Hijo de Hombre para que le estimes. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Dios creó al hombre. ¿Qué es hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es lo que el Creador nos reconoce y piensa? La vida del hombre solo dura 70 u 80 años y ante la eternidad es como una vanidad y una sombra, ¿no? Dios creó a los humanos como seres finitos que viven en el tiempo. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios ama y se preocupa para las personas? Para las personas. Hay una razón. Para saber la respuesta a esta pregunta necesitamos saber quién soy yo. ¿Qué soy yo? ¿Qué es el hombre? Tenemos que saber. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El cuerpo humano es polvo de la tierra. Y como ya sabemos, cuando una persona muere, su cuerpo vuelve a la tierra, a la polvo, ¿no? Al polvo de la tierra. El hombre puede hacer muchas cosas a través del polvo de la tierra, creada por Dios, ¿no? Los hombres pueden hacer muchas cosas, como esto. ¿Qué es esto? Un artista hizo una obra como esta, con arena de la playa. La gente usa mucho la cristalería, ¿no? ¿Saben cuál es el material de este vidrio? Arena, sí. ¿De qué estaba hecha esta cerámica? De arcilla, ¿no? De arcilla. ¿Saben cuál es la materia prima de este semiconductor? La arena. La arena. Aquí hay un bebé, guapo. En realidad es una muñeca de silicona. ¿De dónde vino? ¿De dónde viene este silicona? De arena, polvo de la tierra. La gente crea formas divertidas con la arena o la arcilla de la tierra. Hace vidrio y cerámica. Las personas pueden hacer varios tipos de objetos completamente diferentes a partir de la arena y arcilla de la tierra, ¿no? Entonces, pregunta, ¿no podría Dios crear un cuerpo humano del polvo de la tierra? Cuerpo del hombre. ¿Dios puede o no? Sí, puede. Dios puede hacer el cuerpo del hombre. El cuerpo humano fue creado del polvo de la tierra por Dios. Es verdad. Mira aquí. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios creado el cuerpo humano. Y luego sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Después de eso, Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida, después de haber hecho el cuerpo del hombre. Como así. Entonces el hombre se convirtió en un ser viviente. Eso significa que en ese momento se convirtió en un ser espiritual. Ser espiritual. Dios vio ese hombre y dijo, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Los hombres son
imagen de Dios, espiritual, ser viviente. San Juan, capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu. Por eso nosotros no podemos ver a Dios por los ojos. Como esta palabra Dios existe como espíritu invisible a los ojos. Las personas también son seres espirituales como Dios. Existe el yo verdadero, invisible, dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo. Yo estoy viviendo, verdadero yo viviendo dentro de mi cuerpo, ¿no? Vamos a buscar Primero Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. ¿Puede ayudar un poquito? Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nuevo Testamento. Vamos a leer juntos. Y el mismo Dios de paz os santifique como completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, tres cosas, espíritu, alma y cuerpo. Como este versículo dice, un hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Vamos a ver. ¿Cómo es esto? El cuerpo está asociado con 5 sentidos, ¿no? Sentidos. Reconoce el mundo material visible, debido a que una persona tiene un cuerpo, hay algunos deseos que el cuerpo demanda, ¿no? Apetito, sexualidad, deseo para la fama, ¿no? Y el hombre tiene alma. El alma está asociada con el conocimiento, las emociones y la voluntad invisible. Reconoce el mundo mental invisible. Como cada persona tiene un alma, hay deseos que el alma exige. El deseo de saber, el deseo de ser amado, el deseo de la autorrealización, y etcétera. Y el hombre tiene el espíritu que es como Dios. Reconoce a Dios. Y el mundo es espiritual y eterno. Como el hombre tiene espíritu, naturalmente tiene deseos espirituales. La presencia del espíritu es evidencia de que el hombre es diferente de la bestia, de los animales. El hombre es un ser espiritual, por lo tanto tiene deseos espirituales. 13 cosas. Primero, religiosidad. El hombre tiene el deseo de buscar a Dios. Hay un deseo de conocer el origen del espíritu que está en su interior. Dios nos ha dado ese instinto desde el principio. Por eso la Biblia dice, Romanos capítulo 1, versículo 19, porque lo que de Dios
se conocerles es manifiesto. Manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, las personas piensan de qué dónde soy, ¿verdad? ¿De dónde soy? Ustedes piensan, ¿no? Ustedes también han pensado eso algunas veces, ¿sí o no? ¿De dónde vine? ¿De dónde soy? Alguna vez, ¿no? Y segundo, conciencia. Y lo que el hombre tiene, la conciencia, es prueba de que es un ser espiritual. Dios es la bondad misma que no tiene ningún pecado en absoluto. El hombre desea ser bueno, porque tiene el espíritu que es como Dios, ¿no? Eso es el deseo de la conciencia. Dios le dio al hombre la conciencia, los animales no lo tienen. Les pongo un ejemplo, una mascota, como puede ser un perro, puede morder los zapatos de su dueño. Esto puede ocurrir, ¿no? En cualquier momento. En la opinión de la persona que tiene conciencia, este comportamiento es muy malo, ¿no? Pero muy malo, ¿no? Muy malo, ¿no? Mira aquí, zapatos, ha mordido su zapato. Pero, sí, nosotros, este comportamiento es un poquito malo. Nosotros podemos entender este perro porque no tiene conciencia. No tiene conciencia, sí, no es malo. Pero nosotros podemos, entendemos. Pero su hijo morder mi zapato es malo, ¿no? Ese comportamiento malo, porque él tiene espíritu. Mira, pero el perro no puede distinguir lo bueno o lo malo, ¿no? No puede distinguir porque no tiene conciencia. El hombre sí tiene conciencia, es por ello que se siente mal cuando peca. Y hay un deseo que quitar la carga del pecado, ¿no? Quiere quitar mi pecado, porque tiene conciencia. También hay un deseo de limpiar el problema del pecado. La Biblia dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o dependiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto significa que la conciencia dentro de una persona juzga si nuestras acciones son correctas o incorrectas. Puede juzgar. Conciencia. ¿Qué dice dentro de mí cuando intento hacer algo mal? ¿Qué dice dentro de mí cuando intento hacer algo mal? Eso es un pecado. No lo hagas. Conciencia me dice, ¿no? Sí, porque conciencia tiene. Eso es un pecado, ¿sí? Mi conciencia me habla siempre. Y tercera, la vida eterna. Dios es eterno para siempre. Como el hombre tiene un espíritu que es semejante a la imagen de Dios, quiere vivir para siempre como Dios. Dios vive para siempre. Por eso los hombres tienen el espíritu semejante a Dios, por eso quiere vivir para siempre. Ustedes también, ¿no? Quieren vivir para siempre. Dios creó al hombre para vivir con el hombre para siempre en el cielo.
En este mundo no. Este mundo, para vivir en este mundo, tenemos que trabajar duro. En este mundo no, pero nosotros queremos vivir sin trabajar, sin dolor, en el cielo para siempre, ¿no? Por eso lo creo como un ser eterno. Y le dio al hombre el deseo de la eternidad. La Biblia dice, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, corazón del hombre. Dios hizo eternidad, ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Nosotros tenemos espíritu, es semejante de Dios. Las personas no saben que son un ser precioso, semejante a la imagen de Dios. Debido a que no conocen a Dios, no piensan profundamente si hay un espíritu en ellos. Dado que el deseo del espíritu no se resuelve, preguntan por sí mismo diciendo, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no alcanzo la felicidad? ¿Por qué no estoy satisfecho de verdad? Preguntan por sí mismo. Muchas personas viven una vida vana sin saber la respuesta correcta. El hombre debe encontrarse con Dios a través de la Biblia y tener una relación adecuada con Dios. Entonces, se resuelve el deseo de religiosidad. El hombre quiere ser perdonado de sus pecados ante Dios, porque el hombre tiene conciencia, o sea, tiene el espíritu, sabe que debe encontrarse con Dios después de la muerte. Debido a que todos los hombres instintivamente saben que existe Dios y que hay un juicio, quieren ser perdonados de sus pecados. Si los pecados pueden ser perdonados, el deseo de conciencia se resolverá. Si estamos convencidos de la esperanza de que uno puede vivir para siempre en el cielo, se resolverá el deseo de vida eterna. Nosotros tenemos que conocer, recibir esta respuesta correcta. Aquellos cuyas necesidades se han resuelto no tienen nada más que esperar en este mundo. Pueden vivir una vida verdaderamente feliz. Vamos a ver. El hijo se parece a su padre, ¿no? Parece. ¿En qué se parecen entre ellos? En la cara. En la cara, su cuerpo. ¿Sí? Y su cara, ¿no? Se parece. Sí, físico. ¿Qué es lo que se parece el hombre a Dios? El espíritu. Dios es espíritu. También los hombres tienen espíritu. Dios mira al hombre preciosamente, ya que el hombre tiene la imagen de Dios. Dios me ama más de lo que mis padres me aman. No es que Dios ame solamente a los que van a la iglesia, sino que ama igualmente a todos los hombres que tienen espíritu y los ve preciosamente. La Biblia dice, estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dios me ama, Dios le ama a las personas, al hombre. Cuando las personas me ven,
me evalúan por mi apariencia, ¿no? Si soy guapo o no, si llevo una ropa de marca, si mis padres tienen una buena profesión, si soy rico o pobre, etcétera, ¿no? Pero Dios no evalúa al hombre como tales. Dios ve el espíritu que está dentro de nosotros. Como el espíritu se parece a Dios. Dios me ve precioso. Aunque sea feo, pobre, no tenga mucho conocimiento, no conozca a Dios hasta ahora, sea pecador y etcétera. Todos nosotros tenemos la imagen de Dios, que es el Espíritu. Por eso somos seres honrosos. Pero las personas que no conocen su valor, la Biblia le dice a ellos que son igual que los animales. Vamos a ver. Salmos capítulo 49, versículo 20, así dijo. Vamos a leer juntos. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Nosotros tenemos que entenderlo precisamente a través de la Biblia y tenemos que encontrarnos con Dios. El hombre es un ser eterno con un espíritu que es semejante a la imagen de Dios. Eso no significa que todos vayan al cielo. Debe ser salvo para ir al cielo. Hay una cosa más que necesitas saber para ser salvo. Debes saber la verdad que todos los hombres nacidos en este mundo son pecadores ante Dios. Nosotros tenemos que saber. Los hombres son pecadores. Vamos a buscar San Marcos, capítulo 2. San Marcos, capítulo 2, versículo 16-17. San Marcos, capítulo 2. San Marcos capítulo 2, versículo 16-17. Voy a leer, escuchen bien. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí hay dos tipos de personas aparecen en este versículo. Una clase son los fariseos y los escribas. Es decir, los líderes religiosos de judíos. La otra clase son los pecadores, como los recaudadores de impuestos, los publicanos. Los fariseos y las escribas son los religiosos que servían muy bien a Dios, servían bien a Dios. Ellos son los que guardaban la ley de Dios con mucho fervor. Por apariencia son piadosos y dignos de ser respetados por los demás. En cambio, los publicanos son hoy funcionarios de impuestos. En ese momento Israel
era la colonia de Roma. Los publicanos cobraron impuestos injustos al pueblo de Israel, que era la misma raza. Entregaron alguna parte al gobierno Roma y cogieron otra parte a sus bolsillos. De esta manera aumentaron sus riquezas. Fueron reprochados por los demás. Pero Jesús se acercó a los publicanos y pecadores. Los religiosos desagradaron a Jesús. ¿Por qué un hombre que vino de Dios se acercó a los publicanos, pecadores, no a ellos? Jesús respondió después de escuchar las quejas y críticas de los fariseos. Dice esto: los sanos, al oír de esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es una palabra muy obvia. Los sanos no necesitan de médico, ¿no? Pero el problema es que aunque teniendo enfermedad, si no lo conocen, no visitarán a los médicos, ¿no? Aunque teniendo enfermedad, si no lo conocen, no visitarán a los médicos. ¿Quién irá al médico? Este chico no le dolía nada, aunque ha tenido cáncer dentro de su cuerpo. Por eso todavía no lo sabe. En cambio, esta niña, esa chica, se cayó en la calle, está saliendo sangre de su cuerpo. Le duele mucho la pierna. ¿Quién irá al médico? ¿Quién irá al médico? Niña, niño. Sí, esa chica. Sí, va al médico, ¿no? Niña. Él no. Porque no le duele nada. Tiene cáncer, pero no lo sabe. No va al médico. ¿Quién es más peligroso? ¿Quién es más peligroso? Él. Más peligroso. Jesús es el médico que sana las enfermedades espirituales. La enfermedad espiritual es el pecado. El pecado. En ese momento, los fariseos guardaban con celo los 10 mandamientos y por fuera no cometían ningunos pecados por fuera. Por eso pensaban que eran limpios, soy limpio, soy santo. Piensan así. Desde el punto de vista de los demás, ellos eran limpios por fuera, pero dentro de ellos tenían enfermedades invisibles como el cáncer. Ellos no podían verlas y se creían que eran limpios. Pensaban que podían ir al cielo. Por eso no tenían necesidad de Jesús, que sana a los enfermos espirituales. Jesús les dijo: he venido a llamar a los pecadores, ¿no? Como los publicanos y los pecadores tenían mucho pecado por fuera, aceptaban fácilmente sus pecados. Ellos de verdad querían sanarse y quieren perdonar sus pecados. Tenían necesidad de Jesús. Por eso Jesús se acercó a los pecadores. Una persona que tiene el brazo roto y la pierna rota
va al médico fácilmente, inmediatamente, pero el que tenía cáncer dentro no quiere aceptar su enfermedad. Ellos no quieren aceptar, ¿no? Debido a que no hay ningún problema fuera del cuerpo. Pero lo que es más mortal con el tiempo es la enfermedad dentro del cuerpo. De hecho, el pecado oculto es más peligroso. Los publicanos y las rameras aceptaban fácilmente sus pecados, porque prácticamente cometieron muchos pecados. Por eso recibieron la salvación con facilidad, un poquito más facilidad. Porque uno puede recibir la salvación solo cuando sabe sus pecados y lo acepta. Ellos buscan al médico para limpiar sus pecados. Solo pecadores pueden ser salvos. Hay personas que piensan que Dios se alejará de los pecadores, ya que odia los pecados, pero no es así. No es así. Más bien, Dios se acerca a los que admiten sus pecados y quieren sanarse. A los sana. Y los sana. Solo aquellos que saben y reconocen sus pecados tienen derecho a ser salvos. Por eso, nosotros tenemos que aceptar mi estado ante Dios. Entonces, vamos a ver cómo define la Biblia al pecador. Las personas definen al pecador como aquel que pecó y están en la cárcel, ¿no? Pero es el pensamiento de los hombres. La definición del pecador que dice Dios es diferente. Vamos a buscar San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículo 16. San Mateo capítulo 7, versículo 16 al 18. Voy a leer. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Está aquí? De los árboles de espinas no pueden salir las uvas, ¿no? De los árboles de espinas no pueden salir las uvas. Ese árbol solo puede llevar espinas, ¿no? Espinas. Es algo muy natural. Aquí hay un árbol, con el paso del tiempo lleva una manzana. Entonces, ¿qué árbol es? Ese árbol que manzano, muy bien, manzano. ¿Es un manzano? ¿De manzano puede salir uva? No. ¿Pera? No. Solo manzano. Nunca jamás. Naranja no, uva no. Este árbol solo lleva manzanas. ¿Por qué salen manzanas? Sí, porque es un manzano, es muy fácil. Porque es un manzano. Aquí es otro árbol. Con el paso de tiempo salieron espinas. ¿Qué será este árbol? Espinos. Es un espino. Árbol espinas. De este árbol
nunca jamás puede salir manzanas ni uvas. Porque desde el principio era un árbol de espinas, es espino. Hay una lección que Jesús quiere hablar a través de esta parábola. El hombre peca por ser pecador. En esta parábola, el árbol se refiere al pecador. El fruto se refiere al pecado. Como el hombre es pecador, comete el pecado. ¿Entienden? No es difícil, es muy fácil, natural, muy natural. No sé que el hombre es pecador, no es que el hombre es pecador por haber pecado, sino que peca por ser pecador, ¿no? Vamos a ver aquí, hay un árbol, ¿qué árbol es? No sabemos, todavía no lo sabemos. Muy bien, sí. Pero con el paso del tiempo, las hojas sí salieron y llevaron una manzana. Entonces, ¿qué árbol es? Manzano, ¿no? Es muy fácil. Según la palabra, por sus frutos los conoceréis. Es manzano. Al año siguiente dieron más manzanas. ¿Qué árbol es? Manzano. El dueño del árbol pensó, ¿por qué solo me da las manzanas? Él esperó que este árbol le diera una pera el año que viene. El tiempo ha pasado. ¿Qué fruto saldrá de este árbol? ¿Pera o manzano? Manzana. Manzana no puede salir pera, ¿no? No. Porque es un manzano. Incluso sin manzanas, incluso si da una o tres, o muchas, este árbol es un manzano. No puede cambiar su cimiento, ¿no? Este árbol puede dar mucho, poco o ni nada, pero el hecho de que sea un manzano no se puede cambiar. No se puede cambiar. Aquí hay otro árbol. Después de tiempo salieron hojas y dieron frutos. Pecado. ¿Qué árbol es? ¿Sí? Árbol de pecado. Árbol de pecado. Con el paso del tiempo salieron más pecados. ¿Este árbol es? Árbol de pecado. Se refiere al pecador. Dado que las personas nacen pecadores, pecan naturalmente. ¿Por qué nosotros cometimos pecados? ¿Por qué? Nacimos como pecador. Pecador. Somos pecadores, por eso cometiendo pecado. Incluso si no hay pecado exterior, es pecador. Aunque cometan poco, es pecador. E incluso si cometen mucho, es pecador. No se puede cambiar que es pecador. Hombre es pecador. Aquí hay 3 árboles de pecado. Un hombre de tipo de cruel es un hombre como mucho pecado fuera. La gente normal comete pecado así, 3. Las personas religiosas como sacerdotes, monjas, religiosos, ellos tienen muy pocos pecados fuera de sus cuerpos. Sin embargo, las raíces y las semillas son del mismo árbol, ¿no? Pecador. Todos los mismos pecadores, aunque son diferentes en apariencia fuera, ¿no? Aquí hay 4 niños. El niño número 1 nació ayer.
aún nunca ha cometido pecado por fuera del cuerpo. El niña número dos, tiene muy pocos pecados. El 3 tiene algunos, así. El número 4 tiene mucho pecado. ¿Quién es pecador? Todos. Este bebé nunca no ha cometido pecado por fuera. ¿Pero es pecador? Sí. Sí. Todos son pecadores. Entonces, ¿por qué los hombres se convirtieron en pecador? ¿Por qué? ¿Por qué este árbol de espinas ha sido en un árbol de espinas? ¿Se convirtió en un árbol de espinas porque produce espinas? Sí, correcto. Como se siembra la semilla de espina, y se hizo árbol de espino. La semilla, esa semilla es la causa. La semilla decide el fruto. ¿De verdad? ¿No? Esta semilla decide el fruto, ¿no? Asimismo, las personas son pecadores porque han recibido la semilla de pecado. ¿De dónde vino el pecado? ¿Este pecado de dónde vino? De Adán, mis padres. El primer hombre es Adán. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta persona no soy yo, no soy. Se parece, ¿no? Se parece a mí, pero no es mi foto, Vamos a ver, aquí. Hemos visto como esto, ¿no? Aliento, vida. Dios, el cuerpo del hombre con polvo de la tierra, y puso un espíritu que es semejante a su imagen, el espíritu. Entonces el hombre se convirtió en un ser viviente. La primera persona es Adán. Dios lo vio a él, dijo que esa imagen era su imagen, propia imagen, ¿no? Entonces, pero Dios hizo que Adán viviera en el huerto del Edén, y Dios le dio a Adán solo una ley de no comer el fruto prohibido, ¿no? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero un día una serpiente vino a Eva y la tentó para que comiera del fruto prohibido. Eva le hizo caso a la serpiente, comió el fruto prohibido y se lo dio a Adán. Finalmente Adán comió ese fruto y rompió la ley que Dios le dio. Esto es el pecado. Violar la ley es el pecado. Dios dijo a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo también otro, aquí: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Según estas palabras, el espíritu, su alma de Adán murió ese día. Pero su cuerpo viviera más, sí, hasta 930 años, ¿no? Pero ese día murió, ¿qué? Su espíritu, su alma murió. Dios le dijo a Adán que su espíritu estaba muerto. Por eso dice
pues polvo eres y al polvo volverás. Desde entonces los descendientes de Adán han nacido siendo pecadores. Dios hizo al hombre a la imagen de Dios, pero el hombre hizo que el espíritu muriera. En la Biblia, morir significa que se corta la comunión con Dios. Por ejemplo, incluso si tiene un teléfono móvil, no podrá usar la función del teléfono a menos que su proveedor de servicios la abra, ¿no? Del mismo modo, el hombre tiene un espíritu como Dios, pero su función no está disponible, porque su espíritu está muerto, acortado con Dios. Solo cuando Dios revive el espíritu podemos comunicarnos con Dios, podemos entrar al cielo. Como la semilla determina el fruto, el destino de Adán determinó el destino de todas las personas del mundo. Adán es pecador debido a su pecado cometido. Y un hombre nacido a través de Adán es pecador porque es descendiente de pecador. La palabra pecador se refiere al descendiente de Adán o a la persona nacida que recibe la semilla del pecado. Significa personas nacidas siendo pecadores y que pecan naturalmente. Y el pecador significa una persona que es juzgada por el pecado y va al infierno. La semilla de pecado determina nuestro destino al infierno. El hombre peca naturalmente porque es un pecador. Un tigre nace con el instinto salvaje, ¿no? El pez nace con una técnica de natación. Las personas nacen con la técnica de cometer pecado. ¿Por qué? Como nosotros somos pecadores. Vamos a buscar Salmos, capítulo 51. Aquí un poquito caliente, ¿no? Un poquito caliente. Aquí, ¿no? ¿No? ¿Ah, bien? ¿Está bien? Vale. Solo yo tengo calor. No, está bien. Bien. Vale. Ahora, Salmos, capítulo 51, versículo 5. Salmos capítulo 51, versículo 5. Vamos a leer juntos. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es el Salmo de David. Salmo de David. Se consideró que David era una persona apta ante Dios, ¿no? Creía en Dios y servía a Dios desde que era pequeño. David era hombre de Dios. Dios le hizo ser el rey de Israel. Pero un día David se acostó con la esposa de su leal general. Para ocultarlo, envió a ese general al campo de la guerra y le hizo morir allí. Ha cometido un terrible adulterio y asesinato. Dios envió un profeta, Natán, para revelar el pecado de David. Como David
era rey, podía matar a Natán, quien había revelado sus pecados, ¿no? Porque era rey. Pero David confesó sus pecados y se arrepintió con lágrimas ante Dios en su corazón, en el corazón. Completamente se arrepintió y pensó, creo en Dios. ¿Y por qué he cometido este pecado tan grande amando a Dios? ¿De dónde vino este pecado? Él pensó. Arrepentimiéndose, se dio cuenta una cosa. David encontró la raíz del pecado. Había un instinto dentro de mí para pecar. Lo tenía desde que estaba en el vientre de mi madre. Y escribió el Salmo, capítulo 51. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde el principio soy pecador. La gente, al mirar a los bebés, dice, pensando que son limpios, o sea que no tienen ningún pecado, ¿no? Ellos piensan, muy limpio, muy mono, limpio, no tiene pecado, ningún pecado, ¿no? Piensan, ¿cómo va a tener algún pecado un bebé tan hermoso? Pero Dios no lo mira así. En el Antiguo Testamento, cuando nace un bebé, se dice que es inmundo, porque él nace teniendo todos los pecados que van a cometer en toda su vida. Dios ve el instinto del pecado que tiene hombre, así como se plantan los manzanos y se producen las manzanas. El pecado sale del hombre mientras que nace y crece y morir. Como son pecadores, pecan naturalmente. Los cachorros de tigre y león son muy monos y tranquilos al nacer, ¿no? Juegan bien con los perros, pero cuando crecen, dan miedo. Parecen tranquilos porque los cachorros son débiles, pero nacieron con el instinto salvaje de fiera, ¿no? Instinto. Cuando las personas son pequeñas, nacen no tener pecado, pero dentro de ellos tienen los instintos de pecado que van a cometer toda su vida, ¿no? Codicia, envidia, celos, lascivia, arrogancia, hipocresía, y etcétera, etcétera. Todo ya están llenos de tales pecados dentro de él, ese bebé. Los bebés no pecan por falta de fuerza siendo niños. Vamos a buscar Salmos capítulo 58. Versículo 3. Vamos a leer juntos. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Se apartaron los impíos desde, impío es pecador, no, impío es, ¿cómo se dice? Malo, ¿no? Impíos, desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Las personas que nacen con el instinto pecaminoso desde el vientre de su madre se descarrían al ir creciendo.
y hablan mentiras que nadie les ha enseñado. Nadie les ha enseñado, nadie, ¿no? Como las personas nacen siendo pecadores, no pueden vivir limpiamente. Y cuando un bebé crece, su pecado también crece. Cuando un bebé llega a tener solo 2 años, empieza a pecar. Cuando nace el hermano menor, lo odia tanto, ¿no? Lo odia tanto. La madre cuida más al hermano menor, ¿no? Por eso lo envidia y odia a su hermano. Mira aquí esto. Odia a su hermano. Mira, odia a su hermano, así. Otra vez. Pobre hermano. No es Luna, no es Luna, no es Víctor. Luna y Víctor, no, otra persona. Pero se parece, no sé. No es Luna. He buscado por internet. ¿Cuán odio tiene a su hermano? ¿Alguien le enseñó a odiar a su hermano? No. Vamos a ver un video otro. Ellos tienen pecado dentro de hombre. Lo primero que aprenden en la escuela primaria es a decir malas palabras, ¿no? Palabrotas. Más tarde mienten naturalmente. Cuando los jóvenes van a la escuela secundaria o bachillerato ya no hacen caso a sus padres. Insisten tanto y no estudian, juegan con malos amigos, fuman, beben, molestan a los débiles, miran videos malos y leen libros malos, cometen pecados con los amigos o a veces cometen pecados ocultos solo. Cuando crecen más, tienen más pecados, sobre todo los pecados sexuales. No pueden aguantar esos deseos y los cometen. Cuando crecen más, cometen cualquier pecado. Cuando comienza la vida social y el matrimonio, se encuentran con una realidad desagradable. Entonces los pecados que están llenos ellos salen de manera integral. La relación entre los padres, los hijos, los hermanos, se rompe cuando tienen problema relacionado con el dinero, ¿no? Con el dinero. Hay envidia en el trabajo, celo, pelea, desamar, falta de compasión, adulterio, avaricia, asesinato y etcétera.
Todo es el pecado que sale durante toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. El pecado que sale varía dependiendo de cada persona. Depende del entorno de crecimiento y del grado de educación. Algunos nacen de padres educados y crecen con ética, moral y educación religiosa. Esas personas pueden controlar sus pecados. Ellos saben que el pecado daña su imagen y saben bien el castigo sobre el pecado. Es por eso que estas personas suelen cometer crímenes inteligentes, ¿no? Este tipo de personas peca sin ser visto. En cambio, los que nacieron en una familia desfavorable y se criaron sin educación educada, salen afuera todos los pecados que tienen en sus corazones. Ellos no esconden los pecados, como no son capaces de controlar sus pecados, pecan como les da la gana, pensando que su vida ya no sirve para nada. Pecan como les da la gana y no tienen vergüenza al cometer pecado. La diferencia entre dos solo es la forma del pecado que sale afuera. De hecho, lo que hay dentro es lo mismo. Hay personas que cometen menos pecados exteriormente porque aguantan más. Más bien, puede que hayan cometido más pecados ocultos, ¿no? Es verdad. Sin embargo, Dios primero mira el corazón antes de juzgar el pecado externo de una persona. El hombre no conoce el corazón de otro. Por lo tanto, solo podemos juzgar mirando la apariencia. Pero Dios conoce el corazón de todos los hombres. Hay dos vasos. ¿Cuál elegirían si toman café? Si son una persona común, elegirían la taza de alta calidad, ¿verdad? Ellos elegirían ¿no? Algunos saben. Ahora, ¿cuál elegirían? No puede usar ese vaso. No importa cuán limpio sea el exterior para tomar café. Si es sucio, el interior no podemos usarlo. Nosotros podemos ver el interior de una taza, pero no el interior de una persona. Nosotros no podemos, pero Dios puede ver el corazón del hombre. Dios ve el corazón del hombre primero. 1 Samuel capítulo 16, 7 dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Los hombres no pueden ver el corazón dentro de la persona. Pero Jehová, Dios mira el corazón. Otro versículo, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. Nosotros pensamos, yo soy buena persona. Yo camino correcto. Mi pensamiento, mi opinión. Pero no sé, Dios
¿Cómo ve? ¿Cómo me ve? No sé. Jehová pesa los espíritus. Dios mira el corazón antes de ver sus acciones. Dios no mira limpia a una persona que nace con pecado y cuyo corazón está lleno de pecados. Aunque las personas tengan muchos pecados, no lo muestran normalmente, no lo salen. Pero cuando tienen un entorno de pecar, cometen pecados naturalmente. Jesús también dijo sobre las cosas que salen del corazón. San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Voy a leer. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades del dentro salen y contaminan al hombre. Todos. Jesús dijo que dentro de un hombre hay muchas cosas malvadas. Los malos pensamientos, adulterios, los brutos, todos. Ahora saca una foto de su corazón. ¿Qué está? ¿Qué cosa está en su corazón? Envidia, avaricia, adulterio, fornicación, engaño, soberbia. ¿No tienen estas corazón, este instinto? Todo ustedes tienen. ¿No tiene este instinto? ¡Ahí va! ¿Por qué me... ¿No tiene este corazón? ¿Tiene? Los hombres, cuidado. Todo tienen en su corazón, dentro de su cuerpo. El corazón del hombre está lleno de pecados sucios. Tenemos que saber. Cuando se da una oportunidad, se salen por fuera, naturalmente, las palabras y las acciones. Vamos a buscar Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Vamos a leer juntos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? ¿Ustedes conocen? El hombre no sale lo sucio que está en su corazón. Piensa así, la persona puede ser sucia, pero yo no soy una persona tan sucia.
Los que engañan, roban, adulteran, y los que matan son personas malvadas. Pero yo no lo soy porque no he cometido tales pecados graves. Piensan así, no lo conocerá. Porque hay un pecado sucio en su corazón que puede pecar en el pensamiento, palabra y obra. Entonces Dios dice que el corazón del hombre es el más sucio de que todas las cosas. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Nuestro corazón muy sucio, ¿sabe? Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27, vamos a leer juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Cualquiera persona muera una vez, nadie lo niega, ¿no? Entonces, después de la muerte, ¿habrá juicio o no? ¿Sí? Aquí dice Eclesiastés capítulo 9, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Algún día llegará el día de la muerte. Todos los hombres tienen miedo de la muerte y no quieren morir. Pero sí o sí tienen que morir una vez. Morir es demostrar que su vida no es suya. No es suya. Entonces, ¿quién se está llevando esta vida? Morir es una prueba de que existe Dios. Un día llega la muerte repentina, como a estos peces y estas aves. Algún día. Una paloma fue muerta por un lanzador lanzando una pelota en un campo de béisbol. Vamos a ver un video. ¿Cómo muere? Murió la paloma. No se puede impedir la muerte que viene de repente. Con pelota, murió. Paloma, una paloma. ¿Quiere ver otra vez? Mala suerte, ¿no? Murió con pelota. No se puede impedir la muerte que viene de repente. Vamos a ver este hombre, de repente llegará. La muerte puede venir de cualquier manera y cuando quiera, ¿no? ¿Debería haber juicio después de la muerte o no? Después de la muerte, ¿debería haber juicio o no? Pongo un ejemplo.
Hitler, hemos estudiado ayer, Hitler asesinó a 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Debería ser juzgado por ese pecado o ya no hace falta? ¿Cómo respondería si les preguntáramos a los judíos que sufrieron? Es que responderán. Ellos dirían que debería de haber juicio. El juicio realmente existe. La Biblia nos declara que después de la muerte hay juicio. Vamos a leer juntos. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando una persona muere, va ante Dios y es juzgada. Cuando estará siendo juzgado, habrá un momento para contar todos sus pecados que cometieron mientras vivan en este mundo. Debe hablar directamente con su propia boca, ¿no? Hebreos capítulo 4. Vamos a leer juntos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando Adán pecó y se dio cuenta de que estaba desnudo, fue demasiado tímido y tenía miedo. Por eso hizo un vestido con hojas de higuera, pero no pudieron ocultar sus vergüenzas desnuda, ¿no? Se avergonzará cuando se revelen sus pecados, como si te avergonzaras cuando estás desnudo. Salmos capítulo 50. Vamos a leer juntos. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderá y las pondré delante de tus ojos. Esas cosas hiciste yo, Dios, he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, como te arrepentirá, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Aunque las personas cometan pecados, Dios no las juzga inmediatamente. Por eso se creen que Dios está perdonando los pecados, mis pecados. Pero la palabra dice que están equivocados. Dios está tranquilo ahora, pero esto no significa que Dios está disimulando los pecados, porque todos los pecados se revelarán ante el tribunal de juicio. Dios les va a mostrar su vida a todos. Vamos a leer juntos. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, o sea buena o sea mala. Es diferente la manera de Dios para juzgar que la del mundo. Es diferente la manera de Dios para juzgar que la del mundo, este mundo. Porque este mundo juzga por los pecados cometidos con acciones por fuera. No podemos juzgar pecado del dentro. Pero Dios juzga también las cosas secretas que uno tiene escondido dentro del corazón. No solamente tengo mis pecados de acciones, sino tengo pecados que he cometido por la mente, ¿no? Y también tengo mis pecados que solo sé yo. Nadie sabe, ¿sí o no? No lo puedo decir a nadie. Ese pecado tiene, ¿no?
Algunos pecados tienen. Hay pecados que no puedo decirle a mi esposo, esposa, padre e hijos, pero Dios descubrirá todo. En el juicio se descubrirán todos los pecados que hemos cometido. ¿Saben? Que cuando estén en el juicio no podrán dar pretextos. No podrán decir que no han cometido ese pecado. ¿Por qué? Dios grabó como un video de todos los pecados que he cometido en mi vida. Lo grabó con la conciencia más detallada. Romanos capítulo 2. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y angustiándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Cuando estemos siendo juzgados ante Dios, nuestra conciencia asistirá como testigo. Entonces, demandará o pondrá excusa por mis palabras. Cuando peco, mi conciencia late con fuerza, ¿no? Y me dice esto, no lo debo de hacer. No lo debo de hacer, que es malo. Me dijo conciencia. Cada vez que hice esto, mi conciencia lo grabó. Aunque nosotros no nos acordemos, Dios dijo así. Aunque no te acuerdes de tus maldades, te los mostraré, te los mostraré. Todo está grabado. Hay pecados que he cometido desde mi niñez hasta ahora, hasta la muerte. Hacer cosas adúlteras, robar a mis padres o amigos, pelear con mi pareja, ver imágenes o videos adúlteros, todo ha sido grabado. Supongamos que todo lo ha grabado en un video y que lo tenemos aquí. ¿Con quién podrá ver este video? Mi vida. La vida de Marcos. Vamos a ver juntos. ¿Puede ver? ¿Quiere ver? ¿Puede ver tu video? Aquí. Es muy difícil, ¿no? ¿Con quién podrían ver este video? ¿Lo pueden ver con su pareja? ¿Lo pueden ver con sus padres e hijos? Cuando Dios nos revele, le pediremos, le deje de revelarse. El juicio será un momento en donde se descubrirá quiénes somos. Se verá su verdadero ser. ¿Cuál es la verdadera felicidad? ¿Cuál es la verdadera felicidad de las personas? ¿Saben? ¿Cuál es? Felicidad. Es que no se descubra ese pecado. Es felicidad. La salvación es que se cubran esos pecados y serán perdonados y que seamos reconocidos como justos, como si hubiéramos pecado. Eso es lo que Dios nos quiere dar. Quiere darnos. Todos los pecados, todos los pecadores que no son salvos irán al infierno. Mas si así no lo hacéis, aquí
habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Algunas personas pensaron que habían escondido completo un crimen, pero hay unos casos que se reveló y fueron castigados. O puede que este pecado sea escondido hasta la muerte. Tenemos muchos pecados que los demás no saben, pero ¿está posible esconderlos ante Dios? ¿Será posible esconderlos ante Dios? No. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Los pecados ocultos que solo saben por sí mismos. Los pecados que nadie sabe. Los pecados terribles que no pueden olvidarse. El pecado inolvidable que me ha venido a mi cabeza ahora mismo. Vuestro pecado os alcanzará. Ahora mismo tiene en su cabeza un pecado especial que cometieron en el pasado. El pecado que no pueden olvidar, ¿verdad? Por eso, por ese pecado vas al infierno. Vas al infierno. La Biblia dice claramente que existe el juicio y el infierno. El libro de Apocalipsis está registrado una escena en la que un pecador es juzgado al final ante Dios. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Voy a leer. El apóstol Juan vio, escrito esto, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí hay 3 libros, ¿no? 3 libros. Los libros fueron abiertos. Este libro es la Biblia. Y otro libro es libro de la vida. Otro libro estaban escritas en los libros. Libro de la vida. Pecado. Lista de pecado de su vida. 3 libros abiertos. Y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Sí? Se refiere a la resurrección de los cuerpos muertos. Cuerpos muertos. Y luego aquí, y el Hades entregaron los muertos que había en ello. Que otro muerto es alma, su alma. Ese Hades es un infierno, es el infierno en donde están las almas de los muertos. Dios sacará el alma y lo unirá con el cuerpo resucitado
y los lanzará al lago de fuego, que es la segunda muerte. El infierno no es un lugar solo para el alma. En el juicio final, el alma es sacada del Hades y el cuerpo muerto resucita. Luego el alma y el cuerpo se reúnen y se arrojan al lago de fuego. Es el infierno. ¿Qué significa eso? El infierno es el lugar donde siente el mismo dolor que siente el cuerpo en este mundo. La Biblia dice, no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando vamos a ver un video. El mundo entero está lleno de mentirosos, ladrones, asesinos y fornicadores. Amamos la venganza. Todos estamos bajo la maldición del pecado. Las Escrituras declaran: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Veamos qué le sucede al pecador cuando muere. Este hombre pensaba que lo tenía todo. Según el relato de la Biblia, él pensó: diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es algo temible caer en las manos de un Dios enojado. Después de la muerte, el alma de la persona rebelde es llevada inmediatamente al infierno para esperar el terrible juicio de Dios, porque rechazó el regalo de la vida eterna que Él le ofreció por amor. Aquel tiempo se acerca. Será el día grande y terrible del juicio de Dios, cuando todos los que hayan muerto sin arrepentirse de sus pecados serán llamados a comparecer delante del Señor Jesucristo para ser juzgados. La palabra de Dios dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando haya terminado, Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida para ver si el nombre de la persona se encuentra allí. El ángel mirará y dirá: Señor, ese nombre no está aquí. Y Dios dirá: apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche por toda la eternidad. Cuando una persona pasa la muerte, estará juzgada por su pecado ante Dios y se echará al infierno. El infierno existe. San Lucas capítulo 12 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Temed a aquel que echa al infierno. Después de morir existe el infierno. Dios es el que echa a las personas al infierno después de que mueran, sin salvos. Jesús fue la persona que habló más del infierno. Aunque Jesús es el que más ama a las personas, ¿por qué habló tanto del infierno? ¿Por qué? La razón es muy simple, porque verdaderamente existe el infierno. Las personas piensan muy poco en el infierno, no creen que verdaderamente existe. Por eso Jesús escribió en la Biblia acerca del infierno en muchos versículos, y de lo temeroso que es. El infierno es un lugar eterno. Lo más temeroso del infierno es que una vez que entra, no se podrá salir. No se podrá salir por toda la eternidad. San Mateo capítulo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Al fuego eterno. ¿Quién hizo el sol? ¿Quién hizo? ¿Creen creó? Dios. ¿No puede crear Dios el infierno eterno? El lago de fuego. Puede crear. No hay más oportunidad de salir de allí. Esto significa que si no resuelvo este problema mientras esté vivo, mi destino no cambiará nunca. Significa que ya no hay más esperanza. Cuando una persona entra al infierno, allí vivirá eternamente. Jesús dijo esto. Donde el gusano, ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Para siempre vivirá. Tiene que vivir eterno. El infierno es un lugar donde no puede morir. No puede morir. Y donde vivirá con el dolor para siempre. Todo el dolor del mundo disminuye con el tiempo, pero en el infierno no disminuye. Jesús dijo, no podrás descansar día y noche por el dolor que no tiene fin. Entrará al fuego eterno. Nuestra vida no termina con la muerte. Solo cambia un lugar, cambia de lugar. Ninguno de nosotros debe de ir al infierno. ¿Quién dice que el infierno no existe? Jesús es el que más habló del infierno. Jesús no puede mentir. Jesús no puede mentir.
Vamos a buscar Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 3, versículo 10. Versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10, vamos a leer juntos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. También vamos a ver 23. Vamos a leer juntos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como está ahí escrito, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron. Significa que no hay nadie aquí que sea tan limpio como para ir al cielo, sin necesidad de recibir la salvación. ¿Quién podría decir que no tiene pecado? No hay justo ni aun uno. El ser justo no es el ser bueno. Justo es el que no ha pecado ni una vez. Por eso Dios dice que no hay justo. Por eso todos nosotros somos pecadores, tenemos que recibir la salvación del infierno. Para ser salvos, primero debemos admitir que somos pecadores ante Dios. Nacimos siendo pecadores y vivimos pecando hasta el día de hoy. Hemos pecado mucho y algún día moriremos. La muerte no es el fin de todo, sino que nos espera el juicio de Dios por el pecado. Los pecadores serán juzgados e irán al lago de fuego, que es la segunda muerte, el infierno. Nosotros somos como una persona que se está ahogando en el mar sin saber nadar. Nuestro estado como esto. ¿Qué debería decir esta persona? ¿Qué debería decir esta persona? Dame un trabajo, buen trabajo, ¿no? Necesito un buen coche, buena casa, ¿no? Lo que podemos hacer es decir la salvación, gritando, ayúdame, sálvame, ¿no? Socorro. Dios ahora salva a las personas que tienen estos corazones. Dios salvará a él. Vamos a buscar Isaías capítulo 66, versículo 2. La Biblia no es broma, no es mentira. Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías capítulo 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero vamos a leer juntos. Miraré a aquel que es pobre y humilde espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré, Dios dijo, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Incluso aquellos van a la iglesia temblarán de miedo debido a la palabra de hoy, si aún no han recibido la salvación. ¿Por qué temblar? Porque el corazón es honesto. Porque reconocen que aún no se han salvado. Esto se debe a que después
Después de escuchar la palabra de Dios, descubrí que no tenía más remedio que ir al infierno. Todos ustedes, entre los que dicen ser salvos, tuvo algún momento, es decir, habéis pensado esto, no tengo más remedio que voy al infierno. ¿Tuvo algún momento? ¿Tienes algún momento? No tengo más remedio que voy al infierno. ¿Alguna vez si no ha recibido la salvación, temblar? ¿Alguna vez se han sentido frustrados y temblando por el miedo de ir al infierno? ¿Lo tiene? Algunos dicen esto, miren, algunos dicen esto: nunca pensé en ir al infierno porque creí en Dios desde cuando era niño y fui a la iglesia. Algunos dicen esto: Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Dios es un amor Dios es un Dios de amor, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué te preocupa ir al infierno? Algunos dicen esto. Sí, hay personas entre los que dicen ser salvos que piensan así. Existe una alta posibilidad de que no se hayan salvos, no se hayan salvado. La salvación es la experiencia que reciben aquellos que no tienen más remedio que ir al infierno. ¿Cómo puede experimentar la salvación el que nunca haber pensado en echarse al infierno? ¿Cómo puede experimentar la salvación? Ahora, esta persona no puede salvar por sí mismo. Ahora, esta persona no puede salvar por sí mismo. Alguien tiene que salvarlo, ¿no? Alguien tiene que salvarlo. Si alguien sacó a esta persona del agua, esta persona se salvó de ahogarse, ¿no? La salvación es una experiencia. La salvación necesita ¿a quién? ¿Para quién? Ir al infierno, ¿no? La salvación necesita para él ahogándose en el infierno. Las personas que nunca pensaron que irían al infierno, como los fariseos, las personas que nunca pensaron que irían al infierno, como los fariseos que pensaban que estaban limpios en los días de Jesús, no pueden recibir la salvación, ¿no? Solo aquellos que han admitido que ir al infierno es una realidad pueden salvarse. ¿Qué tan qué tan aterrador y temblor sería si ir al infierno fuera una realidad? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El infierno existe. No podemos salir por sí mismo. Vamos a buscar Salmos, capítulo 34, último versículo. Salmos capítulo 34 versículo 18. Salmos capítulo 34, versículo 18. Salmos capítulo 34, versículo 18. Vamos a leer juntos.
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová. Dios estará cercano a los quebrantados de corazón. Humilde, salva a los contritos de espíritu. Dios salva a los que aceptan que han cometido pecados vergonzosos y que verdaderamente quieren ser perdonados de esos pecados. Las personas que salen así será perdonado de cualquier pecado. Dios salva a los que tienen ese comportamiento. Cuando regresen a su casa, oren así a Dios. Dios, hasta ahora he pecado mucho. He cometido pecado mucho y merezco ir al infierno por mis pecados. Pero quiero recibir la salvación para ir al cielo. Dios, sálvame, socorro. El que ora así y escucha la palabra del Evangelio, palabra de mañana, pueden recibir la salvación. Dios salvará a él, a ellos. La Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Necesitamos corazón entera, todo vuestro corazón. Quisiera que todos reciban la salvación por medio de la palabra, el Evangelio, para conocer qué tanto nos ama Jesús, para ir al cielo juntos. Vamos a ir al cielo juntos. Mañana vamos a escuchar corazón humilde, con corazón humilde, ¿vale? Lo siento mucho y termina muy tarde, ¿sí? Pero es muy importante para nosotros, ¿vale? Vamos a terminar con oración. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, hoy mis pecados se han descubierto ante ti. He vivido una vida vergonzosa y ahora lo sé que si muero iré al infierno eterno. Ahora quiero ser perdonado de mis pecados. Hay personas aquí que quieren recibir la salvación. Queremos que nos des tu misericordia a todos los que estamos aquí y que todas sepan cuánto nos amas y qué tan preciosos nos ves. En el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre, hemos orado. Amén. Amén. Ya, muchas gracias.